Ahora que estoy haciendo estos videos sobre el futuro, sobre que va a cambiar nuestra civilización, sobre las cosas modernas que vienen, sobre las hipótesis, los delirios, o sea, todo eso que ahora está en cuestionamiento. Esto, acorde, ya estamos todos de acuerdo que esto no puede continuar así, esto es un despelote mundial. Guerras, crisis, pestes, pandemias, pobreza, miseria, resistencia, droga, especulación financiera, cada vez hay más habitantes en el mundo, cada vez hay más problemas entre los países, las Naciones Unidas no funcionan, en fin, todo está desarticulado y lejos de resolverse, parece que todo va camino a la catástrofe, así el gran desmadre. Y entonces soñamos, nosotros queremos salir de esa realidad, porque esa es la realidad, que no llega a la gente a fin de mes, que se han acabado las fuentes de trabajo, que está avanzando la robótica, en fin. Y entonces uno le tiene que dar vuelo a la imaginación, a la ensoñación, o sea, tiene que haber alguien enloquecido, o loco, o fuera de sí, que tenga la virtuosa imaginación de presentir o ser un soñador, decir, mira, no te preocupes, esto va a cambiar. Y claro, es una tarea que se presta a la risa, se presta, en fin, a castigar al tipo que se le ocurre opinar sobre eso, porque uno se imagina, como está todo, todo hoy el avance tecnológico, estos aparatos, la ciencia, las inteligencias, el algoritmo, la ciencia cuántica y tantas otras cosas, las velocidades supersónicas, exploración del cosmos, aterrizando en otros planetas, o sea, todos delirios que ya son realidades, o sea, las tenemos entre nosotros. Y entonces digo, se me ocurre pensar, porque uno tiene la virtuosa maravilla de tener libertad para pensar. Y entonces digo, apenas 100 años atrás, o sea, casi cuando yo nací, si le hubiera hablado a esa gente, a todos esos habitantes, hace 100 años atrás, de todo lo que hoy tenemos a disposición nuestra como cosa común, como que agarramos un aparato que cuesta, o sea, uno tiene acceso a comprar un aparato y que se pueda comunicar con el mundo entero y que le respondan y que lo llamen por teléfono y que sean seguidores y que sean los youtubers, por ejemplo, los comunicadores sociales, y que interactúen con potencias y con inteligencias superiores, y que al alcance de nosotros ya se nos haya dispuesto una cantidad de cosas que era impensable hace 50 años. O sea, si revivieran o resucitaran los que se fueron, se murieron, escataron hace 100 años, y los introdujeras hoy en nuestra realidad, y hace 100 años decía que esto era cosa de brujería. Sobre todo las religiones que se sentían que si llegaba el progreso se iban a sentir desplazadas. O sea, el problema más grande de la educación era el estado religioso. Las religiones no querían que avanzara la información, el conocimiento, porque el tipo que investiga, el tipo que tiene cultura, conocimiento, que aprendizaje e instrumentos para hacerlo, averigua si esto es cierto, esto. Y entonces si empezás a averiguar y a escarbar, se cae una cantidad de ídolos, se cae una cantidad de fantasías que fueron su gran negocio por siglos. O sea, no estamos hablando de nadie en favor ni nadie en contra, estamos manejándonos con las verdades, las realidades que hoy disponemos. Y hoy sabemos que la pobreza, la marginación social, el no tener para recurrir a que recuperar la salud,
las enfermedades, en fin, todos los problemas que enfrenta la generalidad de los habitantes en el mundo, sabemos que la mayoría de los problemas tienen solución. O sea, antes la vida en el tiempo que yo estoy hablando, cuando yo nací, o cuando 50 años, ¿qué 50? 20 años antes, 30 años antes, o sea, hace 100 años atrás, yo tengo 92. Muchas cosas de que se murieron millones de gente por enfermedades que hoy por teléfono las cuida, las resuelve o las soluciona o las cura. No un curandero, no un adivino, no un cartomántico, sino un médico que te receta una pastilla, una píldora o una medicina X y, por ejemplo, no sabe inventar la penicilina. ¿Cuánta gente? Millones se han muerto con infecciones que hoy las cura una medicina, un antibiótico cualquiera. Se moría la gente. Se moría de una infección y no había forma de... Salió después alguna medicina que eran los antibióticos, esos, la sulfa, pero, y después sale la medicina, aparece la penicilina y cambia el mundo. De cáncer se moría todo el mundo, cuando el que daba cáncer, si hoy por lo menos el 80 o el 90% que le da cáncer tiene cura. Y así sucesivamente. Entonces, y después las tecnologías que tenemos para todo. Antes yo me acuerdo cómo se trabajaba en el campo, yo lo viví eso. En el campo se trabajaba, que era matarse en el campo. Miles de gente desparramadas en los lugares, trabajando con el esfuerzo corporal, con la extenuación, para ganar un sueldo miserable. Hoy la gente que trabaja en el campo ordeñan las vacas a máquina, en fin, todo ha cambiado. Y entonces, si todo ha cambiado en apenas 100 años, porque imagínate, de 100 años para atrás, 1800, o entrado el siglo XX, sí, había un atraso en relación a lo de hoy. Sí, los griegos eran nuestra orientación filosófica y doctrinaria, aparecieron las primeras doctrinas de buscando justicia en los marginados, en donde los explotaban, y claro, ahí empezaron a fomentarse las ideologías para buscar la igualdad y luchar contra la explotación del hombre por el hombre, la explotación del sistema, en fin, las corporaciones que aparecieron, las empresas que aparecieron. Primero la explotación del poder feudal. ¿Quién se rebelaba cuando era esclavo? ¿A quién acudía para hablar de derechos humanos? Y eso fue hasta hace 300 años atrás, 400, 300 años atrás. O sea, prácticamente en la historia de la humanidad fue ayer. O sea, nosotros en el último siglo, estamos hablando de 2023, 1923, estábamos en la oscuridad de los tiempos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora, que mucha gente no nos entiende, o tal vez nosotros no sepamos hacer las cosas como debiésemos hacerlas para que la gente no solamente que desafiara su curiosidad, sino que desafiara su inquietud por ver si hay en el mensaje algún aprendizaje. Nosotros sufrimos el castigo todavía de la indiferencia. O sea, estamos hablando de cosas que más o menos parecidas o similares o algo, grandes escritores y grandes iniciadores o grandes promesas de la inteligencia escribiendo libros fueron los Julio Vernes y tantos otros.
Y nosotros hoy estamos hablando de lo que ya está sucediendo. Entonces, dentro de toda esa búsqueda, que es lo que nos entretiene a nosotros, comunicados, que seremos, sí, en el volumen somos casi 100.000, pero que cotidianamente nos intercambiamos ideas y estaremos hablando de 3.000 o 4.000 personas diarias, que es un montón de gente. Antes un político o un intelectual o un ideólogo se reunían 20 o 30 personas, como mucho 100 personas. ¿Quién iba a ver un político? Una manifestación de 20 o 30.000 personas, ¿acaso sucede una vez en 10 años? Normalmente una campaña política se hacía, yo me acuerdo, las campañas políticas, y había 2.000 o 3.000 personas como un gran acontecimiento. Hoy llegamos con un video a 100.000 personas en un día, o menos, o más. Entonces, los cambios son tan vertiginosos y los problemas son tan graves que no tienen solución a nuestro alrededor, que nos permite el espacio para especular, por decirlo de alguna forma práctica. O sea, especular lo que puede suceder, lo que puede pasar con estas nuevas ciencias que están a disposición nuestra. Será cuestión de que nosotros seamos suficientemente, no inteligentes, que seamos astutos nomás, que seamos curiosos nomás, que seamos inquietos, que no nos conformemos, que no tengamos miedo a los desafíos, que no nos contenga nada que es una mentira, que diga que te van a castigar con el fuego eterno. O sea, eso ya no funciona. O sea, yo no creo que haya alguien que tenga miedo de que lo va a consumir el fuego eterno. O sea, a partir del infierno de Dante, lo agarraron como tema y dicen, si haces algún daño te vas a quemar en el infierno. Como si vas a sufrir mucho, te tiran al fuego y se acabó. Entonces, todas esas cosas que nosotros hoy podemos evaluar y que podemos conversar públicamente, a lo mejor ustedes lo están escuchando este relato mío, esta charla, este encuentro amistoso que se da todos los días, a 10, 15.000 kilómetros de acá, y al rato, dentro de un rato yo pongo este video y lo están viendo en la Patagonia, lo están viendo en Europa, lo están viendo en Centroamérica, lo están viendo en México, en el norte, en fin, no sabemos. Y no sabemos cuánto tiempo lo van a ver, y a lo mejor hay gente que todavía no ha nacido, que va a ver, no digo este video o estos videos, sino videos de gente que hoy está haciendo un avance sobre lo desconocido. Porque nosotros no sabemos todavía la importancia y la trayectoria y el potencial que pueden tener esta presencia, porque la presencia que tuvo el ideólogo, el pensador, el persona inteligente, se proyectó cuando apareció la escritura. Cuando apareció la imprenta, surgieron como hongos en el mundo ideólogos, intelectuales, gente de pensamiento, de conocimiento, de sabiduría, de experiencia, y hubo una eclosión de enseñanza que se llenó el mundo de gente que ya empezaba a entender las cosas. Y en la medida que se fueron escribiendo libros y que hubo gente que fue evolucionando y que hubo curiosidad como la que tenemos nosotros, el libro pasó a ser preponderante. O sea, el que leía, el que llegaba a la universidad, al claustro, el que llegaba a la academia, pues tenía un potencial enorme y resolvía un montón de problemas y llegaba a la riqueza. O sea, el pobre era el ignorante que trabajaba con la fuerza bruta, pero ya el inteligente trabajaba de cuello y corbata, ya trabajaba en la oficina y tenía riqueza. O sea, es muy poca gente que trabajaba de sol a sol con el esfuerzo físico, llegaba a ser un potentado, llegaba a tener una gran fortuna, y entonces la educación dio acceso a la relación pública, y llegó acceso a la política, y llegó acceso a las relaciones humanas, y llegaron a hacerse grandes fortunas. Entonces, hoy nosotros estamos en un quiebre de eso. Estamos entre el pasado, que es todo esto que hemos hablado,
el presente que está aparentemente nos tiene atribulados a todo, porque no hay aparentemente soluciones, sin embargo las hay, y cantidad, y el desafío del futuro, que ahí mucha gente le tiene miedo. Cuando hablas del futuro, dicen, no, está locura, este viejo está enloquecido, ¿qué ve el futuro, qué habla ahora? Imagínate si le hubieran dicho eso a un tipo que hace, a un Sarmiento, por ejemplo, o a un Andrés Bello, o a un educador como Vasconcellos en México, de estas cosas. Que se hubieran callado la boca, nosotros no hubiéramos nunca aprendido a leer ni a escribir. Ahora bien, ese es el pasado, este es el presente, lleno de problemas sociales más que todo. Nosotros los grandes problemas que tenemos hoy, en la salud, sabemos dónde ir y sabemos cómo resolverlo, excepto que ya estés en una edad que ya no tienes futuro, o sea, el futuro terminó ahí. Por ejemplo, yo estoy en el futuro. Puedo ir al médico, puedo ir a todos los que sea, pero yo sé que mi vida ya transcurrió la etapa natural o normal que puede tener un ser humano. Pero ahora hay cosas que para las generaciones futuras, para los hijos, los nietos nuestros, pues está todo desconocido. Y eso seguramente van a tener una vida totalmente distinta a la que tenemos nosotros. Y van a disponer de una cantidad de elementos tecnológicos y científicos que todavía hoy no conocemos. Entonces yo quería hablar de esas cosas. Por eso he venido estos últimos días hablando de esas posibilidades que hoy parecen ensoñación, que hoy parece que un tipo está delirando. Pero dentro de 50 años, acorde como va la marcha de la ciencia y todo, y de las tecnologías y los inventos robóticos, y vamos a tener relación con los robots. O sea, no sería nada raro que dentro de 100 años un tipo se case con un robot o con una robota y que haga un hogar, una familia. ¿Quién te dice? Anda a saber cómo será. Anda a saber si nosotros no nos convertimos en robots o los robots se convierten en humanos. Te lo digo esto porque, por ejemplo, yo tengo instalado un aparato que si yo lo tuviera ya me hubiese muerto, que es un marcapaso. En cierta medida es un avance de la robótica sobre mi organismo. Esto, por ejemplo, 100 años atrás o 200, menos 500 años atrás, eran que le fueran a poner un aparato en el cuerpo para prolongar la vida a un tipo. Y ese aparato que me pusieron acá, quién sabe, mañana o pasado me ponen un chip en el cerebro y yo soy un supersónico, un cráneo en sabiduría. Me pueden conectar un chip y toda la sabiduría en ciencia, en tecnología, en medicina, en agricultura. Si me convierto de la noche a la mañana, yo en una eminencia. Y doy conferencias sobre cosas. Y yo que soy un bruto, pero tengo instalado un chip que trabaja en mi cerebro y que me convierto de la noche a la mañana en un experto en aritmética, en, qué sé yo, en ciencias, en medicina, en educación, en desarrollo de aparatos, de tecnologías, en comunicaciones, en vuelos espaciales, en fin. Porque me pueden conectar en un chip, depende del precio del chip, será la inteligencia que yo podré tener. Entonces, eso me va a posibilitar ingresar a otro mundo social, político, económico, y a otra relación. Ya vamos a interactuar con la máquina, vamos a interactuar con la robótica. Ya hoy indirectamente estamos interactuando con la robótica. Por ejemplo, esta comunicación, ¿cómo llega a ustedes? A través de la robótica, de la ciencia cuántica, de cosas que nosotros la usamos pero no conocemos cómo funciona. Entonces, quizá en el futuro no muy lejano, 30, 40, 50 años más, ya no hay, los autos van a ser eléctricos, van a volar. Ya volamos hace 100 años atrás, 150 años atrás, voy a decir que van a ir 500 personas a 15.000 metros de altura y que van a estar en 4 o 5 horas en Europa, pero era una locura, eso, no sé, ese está loco.
Si hubiera sido en la Edad Media y lo queman por... Ese es un demonio, es hijo del demonio. O sea, te quiero decir todas estas cosas para que dentro de tus pensamientos vayas adquiriendo conocimiento de cosas que incluso ahora son todavía cosas vetadas, son cosas imposibles. O sea, el sectarismo es tan extraño que no te permite romper el cerco. Dice, no, pero si Dios me castiga. O sea, todavía existe ese miedo al desafiar la ley de la gravedad, por decírtelo de alguna manera. Entonces, pero estamos con posibilidades de entrar en un mundo donde la religión va a ser como un museo y la vida nuestra va a ser como un museo. Nosotros vamos a estar llenos de tantos aparatos electrónicos inconectados en el suelto que vamos a estar medios robots nosotros. ¿Y por qué los robots se pueden convertir en humanos y adquirir sentimientos también? Porque si llega a ellos la inteligencia es, en alguna manera tiene sentimientos, entonces es muy posible que haya un robot que tengas en tu casa que te preocupe por tu salud, si tomaste las medicinas, si te cuidas, si eso no comes grasa, saliste a caminar hoy, en fin, te tomaste la presión. Pues un robot que convive contigo, que cuando te empieza a reclamar cosas lo desenchufás y se acabó tu mujer, por ejemplo, que es una robot. Y tener hijo y... No, es una locura esto. Pero es una locura para un tipo de 100 años atrás, pero para lo que tenemos alrededor, no sé si es una locura, no sé si ustedes pensarán que yo estoy loco o que yo estoy avanzado 50, o 70, 80 años, qué es lo que puede pasar. Y entonces se abre otra opción que todavía nosotros no estamos preparados. Entonces pienso, se me ocurre que habrá que preparar gente para que nos acompañe, nos ilustre, nos capacite, nos enseñe a cómo convivir con esa nueva energía cósmica que va a estar a la disposición nuestra. Y que no vamos a saber si a lo mejor el robot se puede comunicar con otras inteligencias del espacio y nosotros todavía no tenemos esa facultad. Pero sí tenemos el instrumento que es un robot que se puede comunicar con otras galaxias y que te diga, mirá, me comuniqué con el planeta Júpiter y la gente del planeta Júpiter me mandó este mensaje, que te lo diga el robot. ¿Y por qué no? Si el robot va a tener 100 veces más inteligencia que cualquiera de nosotros, porque va a conectar todas las inteligencias habidas y por haber, y va a tener capacidad de hacer análisis que nosotros, nuestra mente, no la podemos hacer. Hoy ya, la computadora, que es un robot, hace cálculos con su velocidad que ni 1000 personas pueden hacer un cálculo simultáneamente en un minuto como lo hace una computadora. Y eso es un robot. Y te da una información que era impensada hace, qué sé yo, 50 años atrás. Entonces esas robots a lo mejor se comunican con esa inteligencia artificial que no sabemos cuál es el límite, porque ahora creemos que porque nosotros lo controlamos, pero no sabemos cuál es el límite. A lo mejor nosotros llegamos a convivir con gente o con seres de otras galaxias que no tenemos imaginación siquiera de pensarlo y que la robótica puede llegar a resolverlo. O sea, es una verdadera locura esto, pero es una locura para nuestra mentalidad o para nuestra inteligencia de hoy. Pero no va a ser una locura para dentro de 50, 60 o 100 años. Como es una locura todo lo que nos está sucediendo hoy para las inteligencias de hace 100 años atrás. No sé si me explico. Entonces, mirá qué lindo tema que hemos tocado hoy y que se presta porque abre una polémica extraordinaria. Y claro, hay una cantidad de gente que todavía está atada, como te dije antes, al sectarismo, a la parte mística, que está sustentada por hipótesis de sublimidades que quién sabe si existen, o de fuerzas cósmicas más allá de lo que nuestra inteligencia concibe, pero no sabemos si eso es cierto o no, porque cuando nos hablan de grandes sabidurías, que ahí está el límite,
Pues es un límite que nosotros nos hemos imaginado, no es un límite que tengamos un documento que científicamente pueda ser comprobado. Entonces todas estas cosas son buenas que todos los días vayamos conversando. Y claro, llega un momento que va a decir, este viejo está recontra loco, qué lindo, el día que me digan eso yo estaré feliz de la vida, porque quiere decir que estoy haciendo lo que soñé en mi vida, y lo que me preparé o me capacité o me atreví a hacer. Porque hay mucha gente mucho más inteligente y capaz que yo, que no se atreve. Es muy importante que esto que te estoy diciendo. Hay mucha gente muchísimo más capaz en todos los órdenes que yo y con mayores posibilidades económicas. Yo estoy, mirá, este es mi mundo y acá me muevo. No tengo demasiados recursos, pero tengo una audacia y una necesidad, una ansiedad por avanzar que me da de qué estamos hablando. En fin, no quiero hacerlo muy pesado, prefiero que todos los días vayamos tocando estos temas, porque no son temas para un ratito, son temas para profundizar. No sé si estarás de acuerdo, pero por lo menos si no estás de acuerdo, estamos en un plano superior al que estábamos hace apenas 6 o 7 meses atrás, en este mismo espacio. Fíjate de las cosas que estamos hablando ahora. Y hace 6 meses atrás estábamos hablando de los problemas políticos. Hoy ya nosotros ya hemos pasado de esas son minucias, son cosas que van quedando atrás, porque son problemas que no se van a solucionar con la misma metodología. Entonces por eso hay que empezar a pensar metodologías distintas, con la ciencia que está a nuestro alcance y que deberemos aprender a manejar. En fin, te mando un gran abrazo y mañana pues nos encontramos en el día, a la tarde, ya sabes que todos los días conversamos un rato. Gracias por todo.